Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre un verdadero placer. Aunque el gobierno federal festina que el turismo internacional hacia México creció en 2025 muy bien, la realidad es muy distinta. Sí es verdad, el número de turistas avanzó, pero casi 3/4 fueron visitantes de cruceros y fronterizos que no aportan muchas divisas. Igual los ingresos aumentaron, pero no tanto si se le resta la inflación. En cambio, el turismo aéreo, que aporta un 80% de las divisas, decreció 1.3%, Cancún cayó 3.5%, Puerto Vallarta 3.5% y Los Cabos apenas avanzó 0.7%. Este 2026 tendría que haber cierta mejora por el Mundial. ¿Qué tanto aprovecharemos con los 13 partidos que habrá en nuestro país? Máxime los acontecimientos del fin de semana que dislocaron al país. Esta noche nuestro invitado es Francisco Madrid. Él es el director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo, el STAR Anáhuac. ¿Cuántos turistas realmente visitarán el país ante tantas cifras desproporcionadas? ¿Realmente se podrá traer turistas a destinos distintos a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey? Hay estudios que revelan que el Mundial algo ayudará a la actividad y al turismo, pero no tanto, quizá, por la inseguridad. Acompáñenos. Francisco, muchísimas gracias. Buenas noches. Como siempre, un verdadero placer que nos acompañes, ¿eh? Muy agradecido, Alberto. Un placer estar contigo, con tu auditorio. Buenas noches. Buenas noches. Hay mucho de qué platicar en esta noche. Después de los acontecimientos del fin de semana, pues el turismo podría haberse afectado. De por sí, Francisco, creo que el año pasado pues hubo dificultades para el turismo, aunque se festinan muchas cifras y todo eso. Pues la verdad es que pues hay muchos temas que hay que corregir para que el turismo mejore y sea la industria que queremos, esta industria sin chimeneas que queremos para que genere muchos empleos. ¿Cómo has visto el desempeño? ¿Cómo cierra 2025? ¿Qué se ve para 2026? Sin duda hay muchas cosas de las que hablar. Yo diría que, empezando por el escenario más macro, el turismo en el mundo creció al 4%. Esa es una muy buena señal, porque tuvimos un año bien complejo, ¿no? Con muchos frentes en lo político, en lo económico, todo el tema arancelario, aranceles, con temas, digamos, de problemas bélicos en diferentes partes del mundo. Y a pesar de todo, pues el turismo sigue esta vía de recuperación post-pandemia. Yo creo que esa es una buena noticia. Sí se ve un poco menos de crecimiento en la segunda parte del año, pero bueno, las cuentas que se entregan son muy buenas. México está viviendo un momento, me parece muy retador, porque hemos regresado a una arena de competencia normal. Tomamos mucha ventaja en pandemia cuando no había muchos jugadores participando. Y la cercanía ayudaba, ¿no? Y sí, exactamente. Entonces ahí nuestra presencia en el mercado se fortaleció, pero en la medida que las cosas vuelven a la normalidad, de que los actores, los países, los destinos, pues multiplican su actuación, que los turistas tienen pues innumerables opciones a la mano, pues se empieza a hacer una competencia más reñida y no nos ayuda, y lo hemos hablado antes, Alberto, el tema de que no tenemos esta inversión en promoción del gobierno federal. Esa es una desventaja, ciertamente. Yo creo que cerramos el año pasado con resultados mixtos, algunos positivos, sin duda, en materia de divisas, que yo creo que es lo que más nos debería importar, pues 35,000 millones de dólares, me parece una cifra muy respetable, y sobre todo el saldo en la balanza turística, el superávit, pues de más de 21,000 millones de dólares, Alberto. Tú tienes una balanza comercial pues con un déficit, tienes una balanza petrolera, pues ya no hablemos de ella siquiera, y el superávit de la balanza turística es 50% más que el superávit de la balanza manufacturera. Hoy que todos hablamos de TEMEC y la negociación, etcétera, pues el turismo sigue ahí a pesar de todo eso. Ahora, Francisco, ¿qué ves el Mundial? ¿Qué tanto va a ayudar? Vi un documento que sacaron el fin de semana, ustedes, muy interesante, que lo habían prometido y que ya salió en cuanto a lo que es, digamos, las reservaciones que hay de acá al Mundial. Y no se ve tanto. Me sorprendió porque en lo que es el turismo internacional, en destinos donde va a ser el Mundial, no se ve un crecimiento importante, ¿no? Y en los de playa menos, ¿no? Fíjate, justo querría cerrar la primera parte diciéndote,
La parte no buena del año pasado es la reducción en los turistas que vienen a México por vía aérea, ¿no? Justo este tema, una disminución de 1.3%. Que es el 80% de, es el 80% de los ingresos, ¿no? Efectivamente. Esta reducción, pues tampoco es dramática, pero es una reducción a final de cuentas. Y yo creo que el foco tendría que estar ahí. De cara al Mundial, lo que nosotros hicimos fue revisar cómo están los inventarios de asientos que ofrecen todas las líneas aéreas que comunican con México. Interesantísimo documento, internos. Y lo que encontramos es que si hay un incremento en la oferta de asientos, más o menos 3%, 3.6% en asientos, 3% en vuelos, pero el incremento se da más en los tramos nacionales que en los internacionales. Sí hay un crecimiento importante hacia las 3 sedes, pero no es así descomunal, 5.5%, y pareciera ser que hay una cierta, digamos, redireccionamiento de vuelos, porque las playas, al contrario, en la parte internacional, se quedan un poco desprotegidas. Sí. Entonces, yo creo que el Mundial es una muy buena cosa para México, sin lugar a dudas, que nos ayuda mucho. Ante esto que decíamos al principio, a falta de promoción turística, pues nos pone en el escaparate, pero creo que el beneficio se va a quedar más por ahí que por un impacto muy grande en afluencia. Habrá muchos turistas, sin duda, los vamos a ver, sin duda, pero yo creo que, digamos, de cara a cuando cerremos el año, si nos va bien, vamos a tener un crecimiento en turistas de estos por vía aérea, pues por ahí del 3-4%, Alberto. Uno de los temas, Francisco, que lo hemos platicado contigo ya en algunas ocasiones, que influye mucho digamos, en el turismo para que la gente venga, es la inseguridad. ¿Qué tanto va a afectar lo que sucedió este fin de semana con toda la situación de lo que vimos, ciudades y estados colapsados, con situaciones muy graves que pues han sido, digamos, la comidilla a nivel internacional en materia de noticias? ¿Qué tanto influirá? Yo creo que hay que ser muy prudente para pronunciarse en alguna medida. No tenemos toda la información, no sabemos qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Yo creo que el balance que personalmente hago es, en el corto plazo hay una afectación por este impacto mediático y por la reacción inmediata, cancelaciones, reportaban muchos empresarios en las redes el día de ayer. Ayer mismo empezaron a darse cancelaciones, pero creo que ese es el impacto de corto plazo. Creo que en la medida que las cosas pudieran volver a una cierta normalidad, también el turismo estará regresando a una normalidad. Yo diría entonces, de corto plazo afectación, pero creo que de mediano plazo es positivo que haya acciones de esta naturaleza. Ah, claro. Porque es algo que los empresarios han pedido hace mucho tiempo. Sí. Actuemos en esta materia. Hoy se está actuando. Bueno, pues yo creo que hay que reconocer, por supuesto, la decisión, la valentía de la presidenta, el trabajo de las Fuerzas Armadas. Yo creo que es algo que hay que reconocer. Tendrá, por supuesto, un daño colateral el turismo. En el corto plazo me temo que sí, pero creo que es un buen principio. Ahora, hasta ahí dejaría esto porque no sabemos bien a bien qué va a pasar, ¿no? De qué tamaño van a ser las repercusiones, los reacomodos, todas estas cosas que escuchamos. Creo que sería difícil tener una cosa muy elaborada. Pienso pues, que al final de cuentas una acción de esta naturaleza es buena para el país. Ahora, Francisco, de por sí, digamos, algunos destinos de playa, en lo que es el turismo aéreo, que es el importante, muy, digamos, plano y hasta malo, ¿no? En lo que fue 2025. Corrígeme si estoy diciendo alguna barbaridad. Pero lo que llevamos de este año, la temporada, un poco mejor. Un poco mejor. O sea, sí se ve los 3 aeropuertos con más tráfico internacional, los 3 reportan en enero incrementos, pequeños ciertamente, pero incrementos en comparación interanual. Yo lo vivo en Cancún, se siente más movimiento, se siente un poco mejor ánimo. Nosotros hacemos una encuesta de expectativas, de qué nos dicen los empresarios, de cómo están viendo las cosas para los 4 próximos meses. Justamente el fin de semana pasado estábamos haciendo el análisis y se veía, digamos, mejor, ¿no? O sea, en una escala donde 100 es normal, estamos en 98, por ahí, ¿no? Entonces, digamos,
mejor que el año pasado, eso sí es la sensación, y con mucha expectativa positiva por el Mundial, por lo menos en este nivel, expectativa. Volvemos a estar en el escenario, se empiezan a animar las cosas, aunque probablemente con esta cuestión de que se ven menos asientos disponibles en los tramos internacionales hacia los destinos de playa. Sí, ¿qué tanto afecta el tema de la conectividad, Francisco, aérea? Que eso es un problema muy serio. Se propició pues, una modificación en muchos temas aéreos en el sexenio pasado y creo que se alteró mucho la conectividad. ¿Qué tanto afecta y qué tanto afectará esto para el Mundial? A ver, yo creo que de cara al Mundial pues tenemos lo que tenemos. Ahí no tienes mucho margen de maniobra. Hay que decir también que si bien ves menos asientos, digamos, hacia las playas, y un crecimiento del 5.5 hacia los 3 destinos sede, va a haber también mucho charter, ¿no? Eso es que habría que esperar. Ah, sí, tienes razón. Entonces eso nos va a mover un poco las cosas y creo que podrían ser mejores los resultados, pero otra vez, habría que tener cierta cautela en este tema. Creo que en los próximos meses, el tema crítico, más allá del Mundial, porque ya no tienes margen, creo, mucho de cara al Mundial, sí es reforzar un trabajo mucho más proactivo para buscar asientos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una insuficiente oferta en el mundo y estamos rezagados. Seguimos creciendo en oferta de hospedaje, por ejemplo, en el Caribe mexicano. Qué buena noticia. Se construyen más o menos 4 o 5 mil cuartos cada año. Gran noticia. Pero sabes que para tener un porcentaje de ocupación, 80%, que sería lo normal, digamos, anualizado, pues necesitas 400,000 turistas adicionales cada año, ¿no? Claro. Yo creo que en este momento tienes caminos de actuación por la parte de la política pública, sin duda, y uno de ellos tiene que ver con promoción, otro tiene que ver con asientos, con oferta aérea, y otro más tiene que ver con facilitación. Se ha dado muy buen paso con una liberación de visas con Brasil. Sí. Regresamos al visado digital, esa es una buena cosa, pero mantenemos una condición pues, de visados para Perú, que era un gran mercado, uno de los 10 más importantes, y creo que si se trabajase en política pública esos 3 temas, podríamos retomar un ritmo de crecimiento en el turismo aéreo, aunque en otros segmentos se está dando ese crecimiento, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, pues creo que, digamos, hay mucho que hacer en materia de turismo, muchas amenazas, muchas oportunidades. Ojalá las podamos aprovechar, Déjame ¿no? terminar diciendo que de todos modos este sector tiene una gran capacidad de resiliencia, ¿no? Y al final de cuentas da empleo a 5 millones de mexicanos y ese es el gran tema. Ese sector genera prosperidad compartida, ¿no? Y se mantiene, se sostiene, no está en crisis de ninguna manera, vive el día a día. Podríamos tener mejores resultados, sí, pero no deberíamos demeritar lo que hoy tiene México en el mundo. Bueno, muy bien, Francisco. Pues te agradezco, como siempre, que nos permitas adentrarnos a esta industria tan importante. Muchas gracias. Gracias, doctor. Como Con siempre, mucho gusto. un verdadero placer el estar contigo. Buenas noches. Gracias. Sí, en efecto, el Mundial de Fútbol ayudará a que el PIB crezca un poquito mejor en 2026, pero hasta ahí. Obviamente, ni remotamente se llegará a los 5 millones de visitantes y muchos no necesariamente visitarán otros destinos, por ejemplo Cancún, porque ha faltado promoción y está el imán de las ciudades de Estados Unidos que van a acaparar los reflectores. Un par de factores en contra, la falta de conectividad y la mala fama del país por la inseguridad, máxime lo sucedido. Hasta ahora, los vuelos y asientos programados a destinos de playa en rutas internacionales muestran una caída contra 2025. Claramente habría que hacer más en el tiempo que falta. Lo invito a la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.